Una de las primeras escrituras que yo me aprendí cuando tomé la determinación de seguir a Cristo y se lo demostré a mi Padre Celestial cuando descendí a las aguas del bautismo para recibir esta sagrada ordenanza imprescindible para poder entrar en el reino de Dios y nacer del agua y del Espíritu, como el Salvador le enseñó a Nicodemos. Es esta que el Señor le reveló al profeta José Smith. Y si guardas mis mandamientos y perseveras hasta el fin, tendrás la vida eterna, que es el máximo de todos los dones de Dios. Todos nosotros podemos recibir la vida eterna y vivir con Dios en un estado de interminable felicidad. Pero es como nos dice el artículo de fe número 3. Creemos que por el sacrificio expiatorio de Jesucristo todo el género humano puede salvarse en el reino de Dios, pero mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Yo no puedo pretender ganar la vida eterna sin guardar los mandamientos. Esto es una norma para todo el género humano que tiene que transitar por este mapa que nos conducirá directamente hacia la felicidad eterna, vivir con Dios. Los mandamientos de Dios son ese mapa, con direcciones exactas para que nosotros no nos equivoquemos ni nos extraviemos por senderos extraños. Y el Señor escribió a Moisés en la antigüedad con su dedo en tablas de piedra los 10 mandamientos para que se los enseñara a los hijos de Israel que fueron liberados de la cautividad de los egipcios. Pero se volvieron malagradecidos cuando estaban en el desierto, se quejaban de Moisés y del Señor. Se les alimentó con el maná para que no pasaran hambre. Moisés hirió la roca y los árboles para que brotara agua de manera constante y ellos pudieran saciar su sed. Pero aún así se quejaban y decían que estaban mejor cuando eran esclavos de los egipcios. Una ingratitud tan profunda que les creó una ceguera espiritual que los hizo correr en dirección contraria. Lo que puede suceder con nosotros hoy día si seguimos esos ejemplos erróneos. Toda desgracia, por más grande que sea, nos enseñó el Elder Holland de los 12 apóstoles, empeora con nuestras quejas. Y Moisés, tan bueno, siempre estuvo allí clamando al Señor para que le diera paz y bendiciones a su pueblo, el pueblo del convenio. Hasta tuvieron el arca del convenio donde el Señor hacía pactos con ellos y les enseñaba la verdadera doctrina y las escrituras y los mandamientos. Y el Señor les prometió una tierra, pero nunca pudieron verla por su ceguera espiritual y su desobediencia. En una ocasión hasta tuvo que mandarle serpientes voladoras que le ingerían un veneno y muchos murieron. Y tan grande era la mortandad que entonces se estaban lamentando y sentían pesar porque sabían que esto le llegó como una maldición por su desobediencia. Entonces le dijeron a Moisés que por favor le clamara al Señor su Dios para que le quitara esa maldición, y Moisés lo hizo. Y el Señor le buscó el antídoto para sanarlos del efecto que le produjo las mordeduras de esas serpientes. Y le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce como un símbolo del Salvador Jesucristo, que se levantaría al tercer día, y a Él es que todo el género humano tiene que mirar para vivir. Y por ser tan fácil lo que tenían que hacer, ciertamente muchos miraron y se sanaron del efecto que le produjo el veneno de las mordeduras de las serpientes. Pero otros
por ser tan fácil lo que tenían que hacer, en su dureza y en su incredulidad, ni siquiera miraron y perecieron todos. Y los que se sanaron, porque miraron la serpiente de bronce, pudieron encontrar sanación física, pero aún así no pudieron encontrar sanación espiritual, porque no comprendieron que esa serpiente de bronce se levantó como un símbolo del Hijo de Dios que vendría para redimir a todo el género humano. Y a Él es que tenemos que mirar para vivir por toda la eternidad, para que nos quite el efecto de la maldición del pecado que entró con la caída de nuestros primeros padres. Pero el sacrificio expiatorio de Jesucristo es lo más grande que nuestro Padre Celestial, es el regalo más grande que nuestro Padre Celestial nos ha dado a todo el género humano. Y todo el que acude a Dios con humilde oración y acepta a Jesucristo puede salvarse del efecto venenoso del pecado. Pero nosotros creemos que por el sacrificio expiatorio de Jesucristo todo el género humano, reitero, puede ser salvo en el reino de Dios mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Si no hay obediencia, no hay bendición. Esa ley que fue decretada en los cielos desde antes de la fundación del mundo, por medio de la cual todas las bendiciones se basan, se llama la obediencia. Y está al alcance de todo el género humano que decida cumplir con la voluntad de Dios. 40 años en el desierto, ninguno pudo ver la tierra prometida. Tuvo que surgir la generación de los hijos de ellos y el Señor levantara a otro profeta llamado Josué, a través del cual entonces pudieron llegar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y el Señor es claro. Un repaso a estos 10 mandamientos de manera constante nos ayuda a purificarnos para entrar limpios a la presencia de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Cualquier cosa se puede convertir en una imagen delante del Señor si no estamos en sintonía con la influencia del Espíritu. Cualquier cosa. Fama, dinero, trabajo, estudio, arte, deporte, todas esas cosas son buenas. Pero si yo permito que ocupen el primer lugar cuando buscad a Dios primero y lo demás por añadidura, es el mandamiento, entonces todo se convierte en una imagen ajena para el Señor. No te harás imagen delante de mí. Estos son ídolos modernos. La misma tecnología se puede convertir en un ídolo moderno. Porque tanto tiempo que absorbe para nosotros dedicárselo en cosas que no elevan ni edifican, se pueden convertir en un Dios ajeno delante del Señor. Y la tecnología es un instrumento valiosísimo que Dios nos ha puesto para que nosotros podamos avanzar. No es la tecnología la que es dañina, es como nosotros la utilizamos. Porque la tecnología nos puede ayudar a descubrir un sinnúmero de cosas que nos elevan espiritualmente, pero también hay un sinnúmero de cosas abominables a la vista de Dios que nos pueden hundir espiritualmente. De manera que examinarlo todo y retener lo bueno, como nos enseñó el apóstol Pablo. Honra a tu padre y a tu madre. Nosotros como padres tenemos el mandamiento de criar a nuestros hijos en la luz de la verdad y enseñarlos a que obedezcan los mandamientos con amor y que no contiendan ni riñan unos con otros y sirvan al diablo, que es el maestro del pecado. Pero muchas veces nuestros hijos deciden correr en dirección contraria. No se dejan disciplinar de sus padres, pese a los esfuerzos que se hacen para que ellos sean hijos obedientes. Ley fue Isaías un buen padre, pero Lamán y Lemuel decidieron correr en dirección contraria. No honraron a sus padres y sus días no fueron alargados en la tierra. Al contrario, lo que sembraron fue un daño increíble a toda la generación de sus hijos para que odiaran a sus hermanos.
Pero el conocimiento de la verdad quitó esa maldición en los hijos de ellos. Porque cuando llegaron al conocimiento de la verdad, se convirtieron en un pueblo justo, fiel, obediente a sus padres. Y nuestros hijos, muchas veces, por ser aceptados y recibir supuestamente una libertad para no dejarse disciplinar de sus padres, cogen la calle. Y entonces se meten a grupos, a bandas, a gangas, donde se hacen muchas cosas abominables, en violación a la ley de castidad, a la palabra de sabiduría, caen en drogas, en adicciones. Muchos de ellos tienen que ir a la cárcel, otros tienen que ir a la tumba. Porque son tan aberrantes las cosas en las que ellos incurren por no ser obedientes a sus padres, que lamentablemente pierden el sentido de orientación y son traspasados por muchos pesares. Honra a tu padre y a tu madre. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y está claro, nosotros como padres no debemos de llevar a ira a nuestros hijos, no debemos conducirlos ni forzarlos a que ellos sean obedientes. Eso es algo que ellos tienen que ejercer su albedrío moral. Tenemos que enseñar con el ejemplo y por persuasión, benignidad, mansedumbre y amor sincero. Santifica el día de reposo. El Señor nos ha dado el día de reposo para que nos acerquemos a Él y lo recordemos el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y al asistir a la iglesia y renovar nuestros convenios, pensar en todo lo que el Salvador sufrió por nosotros, para que esto tenga un efecto potente en nuestro interior y produzca un cambio en tantas conductas inadecuadas que nosotros tenemos que ir quitando poco a poco, porque representan escombros que no nos ayudan a avanzar espiritualmente. Pero en este día es el día en que más libertinaje y más parranda y más diversión hay, donde los negocios venden más, donde se toma mucho alcohol y se consumen muchas drogas. Ahora se han inventado la juca, un sinnúmero de cosas que lo que hacen es manchar el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo, y nada impuro puede entrar en el reino de Dios. Y contaminando nuestro templo, que es el cuerpo, no vamos a subir al monte de Jehová con manos limpias y un corazón puro. Y este día es que se toma para la gente hacer un sinnúmero de cosas contrarias a la voluntad de Dios, donde más se trabaja, donde los negocios venden más, cuando debe ser un día de recogimiento, de reflexión, de tomar resoluciones, de vivir una vida como la que nuestro Padre Celestial nos ha mandado, de estar unidos en familia, de visitar a los enfermos y a los afligidos, de fortalecer a nuestros hermanos que están débiles. Y santificar este día de reposo nos ayuda a conservarnos sin manchas del mundo, porque así se lo reveló el Señor al profeta José Smith, para que más íntegramente puedas conservarte sin manchas del mundo. Irás a mi casa de oración, irás, porque este es el día que se te ha señalado para descansar de tus obras y rendir tus devociones al Altísimo. No matarás. Es increíble cómo el mundo está tan violento y cómo las personas por cualquier cosa le quitan la vida, le arrebatan la vida a otro ser humano. Cuando el mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, la gente lo está entendiendo: matarás a tu prójimo como a ti mismo, y se cometen un sinnúmero de feminicidios. ¿Y qué decir de los acuerdos maléficos intelectuales que se hacen para que por paga se formen sicariatos para arrebatarle la vida a otro ser humano, cuando el valor de las almas es grande a la vista de Dios? Y el derramar sangre inocente es algo abominable a la vista de Dios. Y todos los que se prestan a eso, se está escribiendo, ángeles toman en cuenta arriba todos sus hechos, y estas cosas van a testificar en contra de ellos, de esos malvados, en el día del juicio. Yo lo sé, porque ninguno de nosotros vinimos aquí para arrebatarle ni quitarle la vida
a nuestros semejantes, sino de amarlo, fortalecerlo, elevarlo, nutrirlo con la buena palabra de Dios, no quitarle la vida. ¿Qué tanto sufrimiento va a acarrear esta acción tan maléfica, tan violenta? No matarás, y esto tiene que quedar bien claro. No debemos prestar a nada que sea ni intento de quitarnos la vida, ni mucho menos quitarle la vida a otro ser humano. No cometerás adulterio. Es increíble cómo los matrimonios se desbaratan por las infidelidades que se cometen en los matrimonios, cuando debemos ser fieles, el esposo a su esposa, la esposa a su esposo. Nadie tiene el derecho de desbaratar un hogar. Nosotros los hombres no tenemos que tener otra mira sino para nuestra esposa, con quien legítima y legalmente nos casamos, y las esposas también para sus esposos. Y las cosas que se cometen en abominaciones, como falta la ley de castidad en este mundo que está podrido con tanta iniquidad, es grande. Porque se cometen muchas relaciones sexuales también antes del matrimonio. Esto es fornicación. Esto no nos hace puros. Y el mundo está plagado con esta fornicación. Las relaciones sexuales antes del matrimonio, Dios no las aprueba, porque son una abominación a su vista. Y el matrimonio está establecido por Dios entre un hombre y una mujer, para que sean fieles y para que se selle esa unión por toda la eternidad, no para que se desbarate por infidelidades, para crear sufrimientos y soledad y abandono. Y la forma como nuestro Padre Celestial envía a sus hijos espirituales a esta vida para tener un cuerpo físico y ser probados es a través de la procreación. Así lo hizo con nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando los casó en el jardín de Edén. Los hijos espirituales de nuestro Padre Celestial nunca vendrán a esta vida a ser probados con un cuerpo físico mientras se estén uniendo hombres con hombres y mujeres con mujeres, también cometiendo una relación ilícita a la vista de Dios. De esto pecaron Sodoma y Gomorra. Y cuando el Señor mandó a Lot a salir de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y destruyó a todos. Nosotros no vinimos aquí para ser destruidos, sino para ser construidos por Dios en una vida nueva, en la medida que nosotros tomamos la determinación de guardar los mandamientos de Dios. Todo lo que represente un maltrato y una impureza que viole la ley de castidad, aún la pornografía, que es un virus maléfico que está arropando a toda la humanidad para cometer un sinnúmero de cosas abominables y sucias, moralmente hablando, a la vista de Dios, tienen que ser erradicadas para nosotros ser un pueblo justo, digno, puro, que pueda subir al monte de Jehová con un corazón puro. Tenemos que ser castos y virtuosos, elevar al Señor todo pensamiento, sin dudar, sin temer, porque el Señor se deleita en la castidad. Y puros salimos de la presencia de Dios, y puros podemos retornar a ella. No robarás. El mundo está plagado con tanto robo, con una desconfianza generalizada, porque nosotros mismos hemos incurrido en mucha falsedad, mentira, engaño, estafa. No debemos hacer nada que represente corrupción, estafa, engaño, ilegalidad, porque estas cosas no nos permitirán entrar en la presencia de Dios. Nada impuro. La deshonestidad nos hace impuros. Y tenemos que elevarnos como un pueblo justo, digno. Nosotros queremos ser honrados, verídicos. Tenemos que transitar por la senda de la transparencia en todas las cosas. Si vamos a tener un negocio para hacerlo prosperar sobre la base del fraude y el engaño, mejor no tengamos nada. Nada que venga como ganancias ilícitas tendrá el poder de dignidad para entrar en el reino de Dios. Al contrario, estas cosas serán desechadas. Nada corrupto. Y nosotros estamos aquí para ser limpios, puros, transparentes. Y como hijos de Dios tenemos el talento para lograr eso. Yo lo sé.
porque dentro de nosotros hay un potencial divino. No hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. Todo lo que siembra discordia tiene que ser erradicado, porque esto es lo que crea divisiones, chismes, rencores, resentimientos, enemistades, pleitos, riñas. Y estas cosas son abominables a la vista de Dios. El que siembra discordia entre sus hermanos. Nosotros no podemos estar acabando con la reputación de otro, hablando mal del otro. Si no tenemos nada bueno que decir de nuestro prójimo, mejor no digamos nada. Esta es una norma que nos han enseñado los profetas en la actualidad. Y cuando ellos nos hablan, el Señor mismo nos está hablando a través de ellos. El Señor lo que quiere construir en nosotros es hermandad y unidad, no división. Porque todo reino, toda casa dividida contra sí mismo no prevalecerá. Y el levantar falso testimonio lo que crea división, no unidad. Por eso sabréis, dijo el Señor, si sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Y si no sois uno, dice el Señor, no sois míos. No codiciarás. Esta sed de acumular bienes materiales es como una ansiedad por tener más. Raíces de todos los males es el amor al dinero, porque la codicia que hace que se nuble nuestro entendimiento y seamos traspasados de muchos pesares. Ninguna de esas cosas materiales se van con nosotros. Tenemos que hacer tesoros en los cielos, donde la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan. Por eso este hombre rico, cuando el Salvador le dijo que vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres y le siguiera, se entristeció, estaba muy apegado a las cosas materiales, y el Señor le enseñó a sus discípulos: es mejor que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de Dios. Pero le explicó a aquellos que están apegados a las riquezas, porque hay muchas personas que tienen bienes materiales que son buenas y saben distribuir sus riquezas y son desprendidos, lo utilizan como nos enseñó Jacob, el hermano de Nefi, para alimentar al hambriento, vestir al desnudo, suministrar auxilio al enfermo y al afligido. Si Dios nos bendice con riqueza, que este sea el estándar que nosotros utilicemos para poder bendecir a nuestro prójimo, no para maltratarlo ni hundirlo. Y reitero que ninguna de estas cosas se van con nosotros. Si no veamos este ejemplo de Lázaro y el hombre rico. Mientras Lázaro fue a parar al seno de Abraham y fue llevado por los ángeles del cielo para tener reposo, el hombre rico fue a parar al Hades, que interpretado significa el infierno. Y hay un abismo grande que separa ese lugar donde estaba el hombre rico del Hades a donde estaba Lázaro con Abraham. Y esa heredad de ese hombre rico que tenía muchos bienes y no tenía dónde ponerlos, que el Salvador le enseñó a sus discípulos, y dijo: voy a derribar todos mis alfolíes para construirlos más grandes, y así tendré suficiente espacio para guardar todos mis bienes. Y así lo hizo y lo guardó, y después que terminó su obra dijo: alma mía, muchos bienes tienes guardados por muchos años, goza, diviértete, regocíjate. Y Dios le dijo: necio, esta noche van a pedir tu alma, y lo que tú has guardado, ¿para quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. No busques riquezas, sino sabiduría, y los misterios de Dios te serán descubiertos. Entonces serás rico. Rico es el que tiene la vida eterna. Yo lo sé y lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.